El siguiente espacio en El Cubo es un aporte a la comunidad del Departamento de Estudios Históricos del Ejército y AMEU, Asociación de Amigos de Museos Militares del Ejército Uruguayo. Siguiendo adelante con esta serie de micros, voy a hablar de las invasiones inglesas al Río de la Plata. Un acontecimiento que sucedió en 1806 y 1807, a principios del siglo XIX, a fines del periodo colonial, digamos, y son unos acontecimientos importantes que suceden y son parte de lo que fueron las guerras de la Revolución en el Imperio. Un periodo clave en la historia europea y también en el mundo, entre 1793 y 1815. Esa guerra que se libró en Europa también tuvo ecos bélicos en África, en Asia y en América. En este caso, en el Río de la Plata. Los británicos esperaban, al atacar el Río de la Plata, cumplir varios objetivos. Disminuir el poder de sus enemigos, los aliados de Napoleón, que era Holanda en África del Sur y España en el Virreinato del Río de la Plata, y a su vez conquistar territorio y además, lo más importante, tener un lugar donde vender sus mercaderías. Inglaterra estaba en la Revolución Industrial, Europa estaba cerrada para ellos por Napoleón, los puertos, ¿no? Y entonces tenían que buscar mercados. Bueno, atacan el Río de la Plata, conquistan Buenos Aires, que tenía pocas fuerzas, las fuerzas del virreinato militares, las tropas veteranas, o sea, las tropas profesionales estaban en Montevideo, y es de Montevideo que con el apoyo de los vecinos, que se presentan voluntarios, las unidades de milicias, la Real Armada, cruzan el Río de la Plata, aprovechando una tormenta, y ahí, en menos de una semana, reconquistan Buenos Aires. Por ese hecho, que muchas veces no tenemos presente, es que Montevideo se reconoce como la muy fiel reconquistadora. Distinción que le dio el monarca español de la época. Pero los ingleses no quedaron derrotados, sí prisioneros, pero la flota inglesa seguía merodeando en el Río de la Plata. Y entonces, el comodoro Popham, que era el comandante de esas fuerzas, junto con refuerzos de tropas británicas, intentan tomar Montevideo el 29 de octubre de 1806, no lo logran, intentan desembarcar, no lo logran, y entonces atacan Maldonado, lo que hacen el 29 de octubre de 1806. Toman por asalto Maldonado, con una resistencia de las milicias, de los blandengues, de los vecinos, y someten a saqueo la ciudad. Luego de eso, los ingleses se fortifican, digamos, en Maldonado, reconocen la zona y sucede el combate de San Carlos. Combate de San Carlos del 7 de noviembre de 1806, en el cual es un combate de caballería indeciso, de infantería inglesa, muere Agustín Abreu. Un héroe que recordamos, uno de los pocos héroes de esa guerra que recordamos en una calle que cruza la avenida 8 de octubre. Los ingleses reciben más fuerzas y en enero de 1807 desembarcan en el buceo, en la zona del buceo. Las fuerzas españolas tratan de repelerlos en la playa, no pueden. Los ingleses desembarcan, avanzan hacia donde hoy es el Parque Rivera, más o menos, que viene a la zona de Saladeros. Otra vez las fuerzas españolas tratan de detenerlos, no pueden. Los ingleses continúan avanzando y se acampan, digamos, en la zona de Tres Cruces, zonas actuales, ¿no? Y ahí las fuerzas de Montevideo planifican, pensando que no suceda en Montevideo lo que pasó en Maldonado, planifican enfrentarlos y tratar de sorprender a los ingleses, a los británicos, y ahí salen 3 columnas de la ciudad, sumando 2.300 hombres.
3 columnas, una diríamos por 18 de julio, otra por Mercedes y otra por, digamos, Gonzalo Ramírez, por la Rambla, cerca de la Rambla, digamos, ¿no? Y ahí avanzan intentando sorprender a los ingleses, lo que no logran. Los ingleses los esperan a la altura de lo que hoy es la universidad, ¿y qué hacen? Empiezan a retroceder, atrayendo a las fuerzas españolas que se meten como un embudo. Ahí son rodeados por las fuerzas inglesas, que aprovecharon ese desplazamiento, y las fuerzas españolas son masacradas en lo que fue el combate del Cardal o del Cristo, como también se conoce. No entiendo por qué en formarse los desgraciados ahora se entretienen, gritan como descosidos. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? Toditos, duros, parejos, mirando al frente, mirando al frente. Que los parió a los gringos, que se nos vienen, que se nos vienen. Se conoce con el nombre del Cristo porque había un cruceiro gallego, o sea, un Cristo sobre una columna, que hoy está ubicado en lo que es la iglesia del Cordón, en 18 y Tacuarembó, si ustedes pasan la ven. Esa fue una derrota muy dura para las fuerzas españolas, que quedaron sitiadas por los ingleses. Y los ingleses preparan el asalto de Montevideo. Montevideo resiste, le ofrecen capitular, Montevideo rechaza la capitulación, y finalmente los ingleses, que ya tenían problemas sanitarios también y debían resolver la situación, deciden hacer unas operaciones más difíciles desde el punto de vista militar: tomar una ciudad de noche amurallada. Habían logrado hacer una brecha en la calle que lo recuerda y penetran el 3 de febrero de 1807 de noche en la ciudad, y es horrible, ¿no? Una masacre para unos y otros. Los británicos, luego de esta costosa victoria para ellos y para los montevideanos, deciden volver a tomar Buenos Aires, pero lo hacen en julio de 1807, atacan, pero son rechazados por las ahora formadas milicias de Buenos Aires. Esta guerra fue decisiva para la historia del Río de la Plata. Fue una de las últimas, si no la última victoria española contra los ingleses, que lo derrotó 2 veces en la guerra, ¿no? En Buenos Aires y en 2 veces en Buenos Aires. Esta guerra llevó muchos muertos. Pensemos en unos 300 de la banda oriental y unos 300 del lado de la zona de Buenos Aires, ¿no? Ese conjunto que era el virreinato. Los ingleses tuvieron cientos de muertos, 500 muertos también. Y además, detrás de toda esta guerra, hay que pensar eso que a veces es invisible para nosotros, que es un sufrimiento de la sociedad, ¿no? Todos estos heridos, todos estos muertos, todos estos desaparecidos, estos combatientes que nunca más se supo de ellos, tenían madres, esposas, hijas que los esperaban. Esa era la parte que a veces se olvida de este conflicto, de todos los que lo padecieron y lo vivieron. Muchas gracias y nos vemos en el próximo micro.